Buen día. Nosotros somos alumnos del Centro Universitario UAM Ameca Meca, estudiantes de la licenciatura en Derecho, del grupo Primero D. Nosotros les vamos a hablar de la importancia del lenguaje en el derecho. Mi equipo está conformado por Luis Enrique Abad Temporal, Edgar Alejandro Cabrera Rojas, Elizabeth Hernández Morales, Erika Noemí Aragón de la Cruz, Daniela Jimena Aguiñaga Ramírez, Kenia Balcazar Soriano y su servidora Alicia Giselle Carmona Vega. Le cedo la palabra a mi compañera Daniela Jimena. Hola, muy buenos días, gracias. De primera instancia vamos a definir lo que es lenguaje. Lenguaje es la facultad o don humano que permite la creación individual y la comunicación social. Es potencia exclusivamente humana. Esta capacidad es innata al hombre, es decir, forma parte de su naturaleza, vinculada directamente con su capacidad de razonar. Mediante el lenguaje, el hombre puede simbolizar, es decir, representar la realidad con signos. El hombre no se relaciona de manera inmediata y directa con el mundo o con los demás hombres. Solo se relaciona con el mundo a través del lenguaje, el cual permite la formulación de los conceptos que, al referirse tanto a los sujetos como a los objetos, hacen posible el pensamiento y la comunicación. En términos generales, el lenguaje incluye dos funciones: la cognoscitiva, que nos permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la comunicativa, la cual es orientada hacia la transmisión de mensajes de toda índole. Estas dos funciones aparecen en el hombre de manera simultánea. La realización del pensamiento sería imposible sin el lenguaje, pues las ideas se estructuran mediante el empleo de un código. Les cedo la palabra a mi compañera Kenia Balcázar. Gracias, buen día. El lenguaje jurídico es el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civilizada. La función de este léxico es sintetizar los conceptos básicos en las que se sustenta la experiencia y el saber metódico acerca del derecho. Su finalidad es la univocidad semática, la economía léxica y la precisión conceptual o claridad entre los expertos. Por otra parte, dentro del complejo abanico de lenguajes técnicos existentes, el lenguaje jurídico presenta características especiales que lo diferencian de los lenguajes. Enseguida ofrecemos un panorama general de esas características. Uno de los rasgos principales del lenguaje del derecho es su prescriptividad, característica necesaria para regular la conducta humana en determinado orden. El lenguaje prescriptivo está constituido por las normas jurídicas y principios que permiten regular un determinado comportamiento. Cedo la palabra a mi compañera Daniela Guiñaga. Muchas gracias. El lenguaje jurídico se caracteriza por el uso de términos integrados en la lengua común desde sus orígenes. Son los que utiliza el ser humano como integrante de una sociedad en la que compra, vende, intercambia objetos, transmite los bienes al morir y contrae matrimonio. La mayor parte del vocabulario jurídico proviene del latín, como abogado, civil, delincuente, equidad, comiso, legítimo, sanción, usufructo e incluso, debido a la influencia universal del latín, es posible encontrar algunas semejanzas con otras lenguas. Algunos ejemplos son como en español, equidad, francés, équité, italiano, equita, inglés, equity. Nuestro sistema jurídico tiene sus bases en el sistema romano canónico, con fuerte influencia de tecnicismos latinos, como usufructo, interdicto, caución, legatario, cláusula y otras voces provenientes del griego. También forman parte del lenguaje del derecho. Le cedo la palabra a mi compañera Erika Aragón.
Gracias. Cuando hubo necesidad de emplear nuevos términos, porque así lo exigía el desarrollo de la ciencia jurídica, las lenguas románicas acudieron al derecho romano. Namum, daño; delictum, delito; iniuria, injuria; recusare, recusar, etc. Junto a ellos pueden señalarse cultismos jurídicos como anatocismos, interés compuesto, albiggetao, robo de ganado, y términos y expresiones que son totalmente latinos, como ab instato, decuis, etc., que dan al léxico jurídico un carácter muy peculiar, del que carecen los otros lenguajes especiales. En este lenguaje se emplean muchas voces del habla común, pero con un significado jurídico específico como auto, oficio, juicio, sala, súplica, vista, queja, servidumbre, instrumento, casar, diligencia. Les cedo la palabra a mi compañera Alicia Carmona. Gracias, compañera. Dice Prieto de Pedro que al contrario de otros lenguajes técnicos, la proporción de las palabras usadas de forma exclusiva por el derecho es muy escasa. Por ejemplo, la litidependencia, litisconsorcio, interderecto y otros. La cuota mayor corresponde a términos del léxico común e incluso de otros léxicos técnicos, que el derecho modula semánticamente con aceptos propios. Por eso, hay quienes prefieren hablar del uso jurídico del lenguaje en vez del uso lenguaje jurídico. Asimismo, los aforismos vocárdicos, máximas y sentencias medievales enunciados como principios generales del derecho también formados por parte del jurídico. Como la ley solo queda abogada o redogada por posteriores en el artículo 9 del Código Civil Mexicano y en el artículo 23 de la Constitución Mexicana dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Hoy los principios solo son empleados en forma latinizada por los doctrinarios. Asimismo, el derecho posee sus propios términos de los llamados conceptos jurídicos fundamentales, es decir, aquellos elementos constantes y necesarios que intervienen en toda relación jurídica, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de normas del derecho a los casos concretos, como persona, sociedad, autoridad, coerción, sanación y deber de justicia. Le cedo la palabra a mi compañero Edgar Cabrera. Al respecto, es conveniente advertir que existen vocablos que son causa de controversias, porque usan de manera irreflexiva, ya que aunque parecidos tienen diferente significación, como lo es la legalidad y la legitimidad, el permiso, la licencia o la autorización, la sanción, la denuncia o la demanda. Otras veces los usuarios de este léxico se valen de ciertas expresiones terminológicas: prisión preventiva, recurso de revisión, circunstancias agravantes, disposición derogativa, juicio de amparo, parte actora, recurso de súplica, entre otras más. Incluso dentro del mismo derecho hay vocablos que tienen diferentes significados según la rama jurídica en la que se emplean, como la acción en tres ramas jurídicas, que es la hipotecaria, la penal y la social. A continuación hará uso de la palabra la compañera Elizabeth. Gracias. La terminología técnica de las normas no proviene únicamente del lenguaje del derecho, pues esta ciencia regula cada día más sectores técnicos y especializados que indicen en este. El lenguaje legal se ha convertido en una esponja que absorbe las nomenclaturas más variadas. Ejemplo: material, fisionable, fast track, fuente de radiación, panel y bowling.
En la actualidad, con motivo de la llamada globalización y de los grandes avances en muchas de las ciencias como la biología, la química, la física, las ciencias sociales, etc., ha aparecido nuevos términos que tienen consecuencia del orden jurídico. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Luis Enrique Abad. En el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, ya es común que los estudiosos del derecho se refieran al ombudsman, inclusive se alude a una cuarta generación de derechos. En biología ya son familiares los términos bioética, biogenética, clonación, genoma humano. En el comercio internacional se usan términos como dumping, leasing, joint venture y panel. En esta época de la llamada tercera revolución industrial se manejan otros conceptos como telemática, internet, delitos informáticos, circuitos integrados, ciberespacio. En la nueva Ley Mexicana de Variedades Vegetales se define lo que es un obtentor y más recientemente han llamado la atención de los doctrinarios mexicanos otros fenómenos jurídicos universales: la objeción de conciencia, el habeas data, la mediación y las transiciones. Por cierto, también existe un argot jurídico, es decir, un lenguaje especial usado entre abogados, que no tiene significado jurídico, pero que sirve para indicar situaciones especiales en un asunto de índole jurídica. Ejemplo, chicanear, que significa redactar por medio de artimañas el proceso natural de un asunto. Curiosamente, el lenguaje jurídico también es empleado en sentido figurado entre estudiantes, abogados y la gente común para denotar situación de la vida cotidiana. Como hemos visto, el lenguaje jurídico no es un conjunto de teorías absolutas o inmutables, sino un cuerpo dinámico de voces que se emplean para revelar las complejas y cambiantes relaciones humanas. Es un lenguaje en el que no cuentan los factores de expresividad personal, como en la literatura, sino las pautas y convenciones que todos deben seguir. Esta distinción proviene del propósito mismo de su objetivo, regular las relaciones de las personas, y como la actividad de las personas está sometida a actos cotidianos. El lenguaje que se usa para regular esta actividad debe ser comprensible para todos, o sea que, por más que se hagan precisiones científicas, no debe separarse la connotación técnica del significado ordinario de la palabra, debido a que los útiles de trabajo del legislador no son más palabras. Al redactar las leyes, aquel debe poner especial cuidado en cada término, pues recordamos que en las leyes la claridad de cada cláusula consiste no solo en que las palabras empleadas detonen con precisión el concepto, sino también que el texto sea entendido sin esfuerzo. A continuación, mis compañeros darán las conclusiones sobre el tema. Para empezar, mi compañero Edgar Alejandro. ¿Cuál es la importancia del lenguaje jurídico? El lenguaje es una herramienta de todo jurista. Ejercer el derecho de una manera eficaz implica el empleo de un correcto lenguaje jurídico. Un buen uso del lenguaje jurídico radica en su adaptación tanto al interlocutor como a la situación en la que se emplea. A continuación, hará uso de la palabra mi compañera Erika Noemí. Gracias. Es precisamente en función del lenguaje que éste cumple la función de comunicarse. Esto se debe al carácter social del hombre y el derecho es la forma social por excelencia. Es una constante en la conformación de las sociedades, así pues, desde la perspectiva jurídica que aquí nos ocupa. Existen propósitos fundamentales en el lenguaje: describir situaciones como en los enunciados científicos, es decir, los declarativos, y provocar conductas, que es un aspecto dinámico como en las normas del derecho o de la moral, es decir, los enunciados normativos cuyo cometido es claramente prescribir un orden en las conductas. Cedo la palabra a mi compañera Dani Aguiñaga. Muchas gracias. Pues realmente nadie duda de la importancia del lenguaje en cualquiera de las actividades humanas, desde las más elementales y empíricas hasta las más estructuradas y complejas. En el derecho, la importancia del lenguaje es más notoria que indispensable, pues en el lenguaje jurídico se encuentra con muchos problemas. Un estudioso del derecho en cualquier
de actividad teórica o práctica o científica, trabaja con la palabra, por lo que está obligado a manejarla con maestría, exactitud y precisión. Le cedo la palabra a mi compañera Alicia Giselle. Gracias, compañera. Igual es importante resaltar que en el arte jurista, en ocasiones el arte y su lenguaje es oscuro, misterioso e ininteligible para el ego y, por supuesto, con una hechura humana que queda externa en errores. Pero es necesario resaltar también que se descuida de forma irresponsable el lenguaje común, aunque se deteriora cada día más. Esta situación también conlleva descuido y deterioro del lenguaje jurídico. De ahí la importancia de esmerarnos en su uso correcto. Y pues bueno, en conclusión, el lenguaje debe ser claro y deberá ser aplicado en forma correcta para poder comprender lo que se nos presente. En caso de las leyes, por ejemplo, es necesario que estén formuladas y redactadas de una manera en que sea comprensible y contenga términos adecuados para su mayor comprensión. Bueno, pues agradezco a todos por la participación y atención que han brindado el día de hoy y tengan una excelente tarde. Muchas gracias, eso es todo.